En este video revisaremos un poco de la histología del ligamento, la fisiología de su reparación, así como los conceptos generales de los esguinces. Los ligamentos son estructuras muy bien organizadas con propiedades biomecánicas específicas, cuya función primordial consiste en proteger y estabilizar las articulaciones permitiendo su movilidad, colaborar en el mantenimiento de la presión fisiológica intraarticular y participar de modo fundamental en los mecanismos de propiocepción y como desencadenantes del llamado reflejo tendinomuscular. Su inserción en el hueso, también llamado entesis, puede realizarse de forma directa, donde las fibras del ligamento se conectan con una zona de fibrocartílago de mineralización progresiva hasta llegar al hueso, o de forma indirecta, donde las fibras superficiales se insertan en el periósteo, o de forma combinadas entre ambas, recordando que están constituidos por tejido conjuntivo especializado del llamado denso, por su riqueza en fibras de colágeno, lo que les confiere unas propiedades biomecánicas idóneas para su función. No hay que considerar los ligamentos estructuras estáticas, al contrario, se trata de un tejido complejo que evoluciona con la edad y que responde a influencias locales y sistémicas. En cuanto a su estructura, sin considerar su diferente configuración anatómica, localización, tamaño, forma y orientación, el aspecto macroscópico de un ligamento aparece como un tejido denso, fibroso, fascicular, que se dispone siguiendo las líneas de fuerza para insertarse firmemente en el hueso y el periósteo. Si se observa con más detalle, casi siempre puede verse una sutil membrana de recubrimiento, el epiligamento, con características diferentes en los ligamentos intraarticulares, ya que estos están recubiertos por sinovial. Debajo de la membrana se hace más aparente la distribución jerárquica de las fibras agrupadas en haces o fascículos conectados entre ellos, por lo que resulta difícil separarlos. El epiligamento contiene abundante celularidad y vascularización, y en él se encuentran receptores nerviosos sensitivos como son los corpúsculos de Pacini, los de Ruffini, los de Golgi y las terminaciones libres, al igual que en los tendones, por lo que sus características neurofisiológicas son similares. La estimulación de estos mecanorreceptores controla los mecanismos de propiocepción y activa el reflejo ligamento muscular, de gran importancia en la dinámica y estabilidad articular. El ligamento en sí mismo tiene relativa poca vascularización y pocas células, fibroblastos y fibrocitos que se distribuyen alineados entre las fibras. Más escasa es la presencia de células endoteliales y macrófagos. Los fibroblastos, poco abundantes, son los responsables de sintetizar procolágeno, que es excretado en el espacio extracelular. Tienen un núcleo ovalado, basófilo y un citoplasma alargado con expansiones que pueden conectarse con células adyacentes formando una elaborada estructura tridimensional. La matriz extracelular, que corresponde al 80% del tejido, consta de una sustancia fundamental o componente amorfo, constituida por 70% de agua, en cuyo seno se localizan los componentes fibrilares del tejido, ocupando todo el espacio existente entre estos y las propias células. En su interior se encuentran glucosaminoglucanos, protoglucanos, elastina y otros componentes. El ácido hialurónico, el condroitinsulfato y el queratinsulfato son los más importantes. El ácido hialurónico es sumamente viscoso en solución acuosa y se encuentra en estado de gel, permitiendo el paso de metabolitos y puede actuar como barrera frente a bacterias patógenas. La sustancia fundamental es también muy rica en componentes moleculares, aguas, sales minerales, polisacáridos, proteínas y moléculas de señalización secuestradas en la propia sustancia. En el seno de esta matriz extracelular se encuentran las fibras que confieren las propiedades mecánicas del ligamento, constituidas por la proteína más abundante en los seres vivos, el colágeno. Los ligamentos son estructuras anisotrópicas y su resistencia mecánica se debe a la suma de las fibras colágenas y su dirección. La estructura helicoidal de la tropocolágena le confiere una notable resistencia a las fuerzas de tracción, conservando notable capacidad elástica. Estas propiedades mecánicas le confieren a una fibra de 1 milímetro de diámetro que pueda soportar una carga de 10 a 40 kilogramos y varían en función del ligamento del que se trate. Por ejemplo, el ligamento amarillo vertebral es mucho más dúctil que un ligamento cruzado de la rodilla. La compleja interacción entre la colágena y la elastina, los protoglucanos, la sustancia fundamental y el agua confieren al tejido sus especiales características viscoelásticas, lo que le permite mantener la tensión y resistencia adecuadas para cada momento. La carga mecánica induce cambios en el tejido celular, estimula la activación de señales de transducción, incrementa la unión y proliferación celular, la producción de matriz y la síntesis de proteínas. Los mecanismos exactos de cómo sucede este proceso aún son desconocidos. Sin embargo, parece que la vía de señalización corresponde a los mecanorreceptores que produce una proteína, integrina, que estimula estos procesos. Otros múltiples factores, como la edad, el sexo, la inmovilización o los medicamentos, como los esteroides, antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, pueden modificar sus propiedades. Ahora sí hablaremos de los esguinces. Los esguinces
son una distensión anormal de los ligamentos, sobrepasando los límites anatómicos normales, generando cambios macro y microscópicos que demuestran la elongación, desgarro o ruptura de los mismos. Casi simultáneamente, los tendones cercanos al sitio de la lesión podrían estar afectados. Estas lesiones musculoesqueléticas pueden ocurrir en forma aislada o como parte de un traumatismo multisistémico. La mayoría de estas lesiones son consecuencia de un traumatismo romo, pero los traumatismos penetrantes pueden también dañar los ligamentos. En cuanto a su clasificación, los esguinces pueden dividirse de acuerdo al grado de la lesión. En un esguince grado 1 vamos a tener una deformación mecánica sin ruptura de las fibras. Va a haber una mínima pérdida de la función, el dolor va a ser tolerable, no hay presencia de equimosis y hay una tolerancia adecuada para soportar el peso. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, en un esguince de tobillo, en el cual el paciente puede entrar caminando con una ligera cojera, pero sin mayor problema. En el esguince grado 2 va a haber una ruptura parcial de las fibras, con una pérdida mínima a moderada de la función articular, va a producirse dolor, equimosis y dificultad para soportar el peso. Va a haber una conservación parcial de la fuerza mecánica, en la cual podría apoyar el paciente, pero al tener mucho dolor, retiraría la extremidad inmediatamente. Y en el esguince grado 3 hay una ruptura completa de las fibras, con una gran pérdida de la función articular, la cual no se va a poder mover o no se va a poder apoyar adecuadamente, con dolor y edemas severos, una equimosis bastante visible y la imposibilidad para soportar el peso. En cuanto a la recuperación ligamentaria, tendremos tres fases. La fase aguda o inflamatoria, que se presenta en las primeras 48 a 72 horas, y en donde encontraremos sangrado, liberación de sustancias inflamatorias y de desecho, la tétrada clásica de la inflamación y muerte celular. La segunda fase es la de reparación, que va desde las 72 horas hasta varias semanas de acuerdo al tamaño del tendón y a la magnitud de la lesión. En esta fase, el tejido lesionado se reemplaza por tejido de cicatrización y es una etapa crítica para la organización en paralelo de las fibras de colágeno. La tercera fase es la de remodelación. En esta fase, las fibras de colágeno del tejido formado previamente se orientarán según las líneas de tracción y las fuerzas en las que el tejido es sometido para que la cicatriz sea más funcional. En cuanto al tratamiento de los esguinces, es muy importante dejar la vieja escuela en la que la inmovilización era la norma. Para su tratamiento utilizaremos el acrónimo POLIS. La P para Protection, para lo que se puede utilizar una férula durante la etapa inflamatoria si la sintomatología es muy importante. La O para Optimal Load, con inicio de apoyo lento y progresivo para evitar el reposo prolongado. La I es para ICE, utilizando crioterapia entre 5 a 6 veces al día. La C para Compression, sobre todo si el edema es muy importante, la compresión. Y la E de Elevation, o sea, la elevación. De igual forma, esta se utilizará si la extremidad está muy edematizada. La carga óptima es especialmente importante en los esguinces grado 1 y 2, ya que como se mencionó en la fase de reparación, es importante que el tejido cicatrizal siga las mismas líneas de tracción que el tendón sano para evitar las lesiones de recurrencia. A todo lo anterior, se le debe de agregar un ciclo corto de un AINE para el manejo farmacológico del dolor. En los extremos de los músculos estriados somáticos se anexan partes nacaradas que no tienen las propiedades de contractilidad, excitabilidad y tono propias de los músculos, pero que comparten con ellos las distintas propiedades de elasticidad. Estos elementos fibrosos hacen que los músculos, por intermediación de los tendones o las aponeurosis de inserción, que a veces recorren todo el trayecto muscular, se inserten en las piezas esqueléticas. Estos tendones y aponeurosis de inserción están constituidos por haces fibrosos, densos, flexibles y muy resistentes. Cuando un tendón corre por un conducto fibroso u óseo por debajo de un retináculo o de un engrosamiento aponeurótico, se encuentra rodeado por una vaina sinovial. Se trata de una membrana formada por dos capas concéntricas y separadas por una fina lámina de líquido. La membrana visceral, formada por una capa de células cercanas a un endotelio, envuelve el tendón. La membrana parietal está unida al tejido conjuntivo adyacente. Dado que un manguito ciñe el tendón por completo, a menudo se observa un mesotendón que sostiene los vasos nutricios de aquel. Así, los vasos tendinosos y el tejido conjuntivo que lo acompañan llega al tendón sin atravesar la cavidad sinovial. Los tendones del ser humano, cualesquiera que sean su forma y sus dimensiones, están formados por fascículos fibrosos primitivos o primarios
llamados también subfascículos. Estos se disponen para formar fascículos fibrosos secundarios, o fascículos, que a su vez se juntan para formar fascículos fibrosos terciarios. Los tendones más voluminosos, como el tendón calcáneo, están formados por varios fascículos terciarios, que reciben el nombre de fascículos cuaternarios. Una membrana fina, el endotendón, contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y rodea los fascículos primarios, secundarios y terciarios. La unidad tendinosa está cubierta por el epitendón, una vaina de tejido conjuntivo laxo que contiene los vasos linfáticos y nervios destinados al tendón. El tendón también está rodeado por una tercera capa de tejido conjuntivo, el paratendón. Esta membrana a veces es sustituida por una membrana sinovial. El epitendón y el paratendón constituyen el peritendón, al que se atribuyen propiedades tribológicas, o sea, de deslizamiento con los tejidos vecinos. Las estructuras conjuntivas son una continuación de las del cuerpo muscular. Pueden compararse, por tanto, con un armazón conjuntivo y fibroso que sostiene la unidad musculotendinosa en su conjunto. Actualmente se considera que esta estructura conjuntiva es la clave de la transmisión lateral de las fuerzas entre las fibras musculares. Los tendones están inervados por ramos sensitivos procedentes de los nervios superficiales o de los troncos nerviosos más profundos. De forma casi exclusiva se trata de aferencias nerviosas. Los nervios de los tendones son satélites de los vasos, desde su trayecto dentro del paratendón. De manera progresiva emiten filetes nerviosos vasculares y sensitivos. Los filetes vasculares, constituidos principalmente por fibras simpáticas y parasimpáticas, terminan en las paredes de los vasos. Entonces, tenemos que los tendones son estructuras de tejido conectivo fibroso denso y regular que unen el músculo con el hueso, transmiten la fuerza del músculo al hueso con una mínima pérdida de energía y juega un importante rol en la propiocepción. Ahora hablaremos de la patología tendinosa. El dolor localizado en el tendón, conocido como tendinopatía, es muy común en individuos practicantes de deportes, ya sea a nivel competitivo o de ocio. Sin embargo, y según diversos estudios, se ha demostrado que individuos físicamente inactivos también lo sufren. Por lo tanto, se puede afirmar que la actividad física no se puede asociar directamente a la histopatología y que el ejercicio físico puede ser más importante en la provocación de los síntomas que en el causante de la lesión. Se considera que el sobreuso induce esta condición, pero la etiología y la patogenia no están científicamente clarificadas. La nomenclatura alrededor del dolor crónico en el tendón es confusa. Hasta hace unos años se consideraba que el dolor crónico a nivel tendinoso comportaba la presencia de un componente inflamatorio y los términos tendinitis y tendinosis se usaban de forma habitual. También se ha demostrado que los tendones son metabólicamente más activos. Hoy en día se usa el término tendinopatía para designar los síntomas dolorosos crónicos de una zona sensible y dolorosa del tendón. Estos cuadros clínicos pueden verse complicados por la inflamación de la envoltura externa del tendón, llamada paratendón. La inflamación de este envoltorio conjuntivo puede presentarse de forma aislada, recibiendo el nombre de paratendinitis, o de forma asociada a una tendinopatía o tendinosis, casi siempre caracterizada por una crepitación de la estructura. Ahora veremos unas definiciones para aclarar más los conceptos. La tendinopatía engloba a las lesiones por sobrecarga del tendón y las estructuras que lo rodean, paratendón y entesis. Describe un síndrome clínico en el que están presentes en mayor o menor medida tres componentes: dolor, inflamación, ya sea difusa o localizada, e impotencia funcional. Dentro de este grupo de lesiones encontramos las tendinosis, las tendinitis, paratendinitis y entesopatías. Las tendinosis son las lesiones más frecuentes dentro de la patología de sobrecarga. Ha sustituido al término de tendinitis, ya que en estos cuadros no existen signos clínicos ni histológicos de inflamación, por lo menos aguda. Puede producirse como consecuencia de la degeneración por la edad, microtraumatismos de repetición o por problemas vasculares. Histológicamente existen signos de degeneración que afectan a todos los componentes del tendón, pero que no necesariamente tienen repercusión clínica. Por tanto, son lesiones que en muchas ocasiones no producen síntomas. Actualmente el término tendinitis se utiliza para designar a las lesiones en las que existe inflamación aguda del tendón. Este hecho es poco frecuente por una lesión en sobrecarga y aparece casi exclusivamente en el contexto de las enfermedades inflamatorias sistémicas con afección osteoarticular. La paratendinitis incluye las peritendinitis, las tenosinovitis, cuando se afecta a una única capa de vaina tendinosa, y las tenovaginitis, cuando se afecta a la doble capa de la vaina. Son cuadros clínicos donde aparece una verdadera inflamación e hiperemia peritendinosa y que se corresponde histológicamente con un infiltrado de células inflamatorias. Suele aparecer en tendones que se deslizan sobre una superficie ósea y en ocasiones se asocian con una tendinosis, haciendo que esta última se aparezca como sintomática. Y por último hablaremos de la entesopatía.
Se denomina entesis a la inserción de un tendón, ligamento, cápsula o fascia en el hueso. La respuesta de esta estructura a microagresiones de repetición, como tracción y estiramiento, provoca cambios degenerativos que finalmente pueden producir síntomas. En este contexto es cuando hablamos de entesopatía. Sin embargo, cuando aparece una entesitis, es decir, cuando existe un verdadero proceso inflamatorio, suele existir de fondo una enfermedad inflamatoria sistémica, como ocurre en las espondiloartropatías. Existen cuatro teorías que explican el dolor en las tendinopatías por sobreuso. En primer lugar tenemos el modelo tradicional. Este propone que el sobreuso del tendón provoca inflamación y por lo tanto dolor. La ausencia de marcadores inflamatorios pone en entredicho esta teoría. Varios autores han observado macroscópicamente que los pacientes con tendinopatía rotuliana se caracterizan por la presencia de un tendón de consistencia blanda o con fibras de colágeno desorganizadas y de color amarillo oscuro en la porción posterior profunda del polo inferior de la rótula. Esta apariencia macroscópica se describe como degeneración mucoide o mixoide. A través del microscopio se observa cómo las fibras de colágeno se encuentran desorganizadas y separadas por un aumento de la sustancia fundamental. Por tanto, la degeneración del colágeno, junto con una fibrosis variable y neovascularización, han sido los hallazgos básicos de los estudios anteriormente mencionados. El modelo mecánico atribuye el dolor a dos situaciones. Por un lado, a una lesión de las fibras de colágeno, aunque existen situaciones donde el tendón está completamente intacto y también hay dolor. Una variable de esta teoría afirma que no es la rotura de colágeno lo que produce dolor, sino el colágeno intacto residual contiguo al lesionado debido al estrés añadido que supera su capacidad normal de carga. Datos procedentes de numerosos estudios que han utilizado técnicas por imagen contradicen esta última, ya que pacientes con dolor en el tendón rotuliano pueden tener una resonancia magnética normal, demostrando que el dolor en el tendón se debe a algo más que la pérdida de continuidad del colágeno. El tercer modelo, el bioquímico, propone que la causa del dolor es una irritación química debido a la hipoxia regional y a la falta de células fagocitarias para eliminar productos nocivos de la actividad celular. Por lo tanto, el dolor en las tendinosis podría estar causado por factores bioquímicos que activan los nociceptores, la sustancia P y los neuropéptidos. Los nociceptores se localizan en los alerones rotulianos lateral y medial, la membrana sinovial, el periósteo y la grasa infrapatelar. Todas estas estructuras pueden desarrollar un papel importante en el origen del dolor. Este tercer modelo se podría aceptar como válido. Por último, el modelo vasculonervioso, basado en el daño neural y la hiperinervación, sugiere que las fibras nerviosas positivas para la sustancia P se encuentran localizadas en la unión hueso-periósteo-tendón, de tal manera que los microtraumatismos repetidos en la inserción del tendón dan lugar a un proceso cíclico de isquemias repetidas que favorecen la liberación de factor de crecimiento neural y por tanto de sustancia P, facilitando la inervación sensitiva nociceptiva en el lugar de la inserción. Según este modelo, cuando existe una lesión en el tendón por degeneración, las células dañadas liberan sustancias químicas tóxicas que impactan sobre las células vecinas intactas. Este último modelo es actualmente el más aceptado, aunque hay diferentes autores que optan por un modelo integrador que engloba los cuatro modelos explicados hasta ahora. Esto es muy importante porque ningún modelo por sí mismo puede explicar la complejidad de la patología tendinosa. El origen de las lesiones tendinosas tiene una relación directa con el tipo de fuerza que actúa sobre el tendón. Principalmente, las lesiones tendinosas son producidas por fuerzas de compresión, fuerzas de rozamiento o fricción, fuerzas de tracción o diferentes estímulos de leve intensidad aplicados de forma repetitiva. Es por ello que estas lesiones pueden tener su origen en factores internos o inherentes al propio individuo, que se encuentren o no en la propia estructura del tendón, o en factores externos o extrínsecos, entre los que podemos encontrar el entrenamiento, el calzado o la superficie del juego. Una profunda y detallada exploración física combinada con la ecografía y la resonancia magnética o la biopsia nos ayudarán a establecer un diagnóstico correcto. Normalmente la exploración física nos muestra un área del tendón más sensible y con dolor durante la actividad de carga, generalmente acentuada a 30 grados de flexión en el caso de la rodilla. Asimismo, observamos con mucha frecuencia una pérdida de volumen y fuerza muscular causada por la inhibición refleja, sobre todo en los músculos que son de mayor carga para la articulación. La rigidez articular será un signo clínico a tener en cuenta, dado que ésta se produce cuando la articulación se defiende del dolor o de la poca masa muscular protectora, sobre todo en la carga. El derrame sinovial no es un signo guía para el diagnóstico, sin embargo, su aparición es de vital importancia para descartar otras lesiones como una jufitis, un síndrome femoropatelar u otras lesiones por desgaste. Una buena anamnesis enfocándose en los factores de riesgo y en la actividad del paciente nos ayudará mucho para detectar esta patología.
El uso de la ecografía y el Doppler está considerado un método fiable para estudiar la estructura del tendón, ya que permite identificar una neovascularización dentro y fuera del área con cambios estructurales del tendón, únicamente en tendones con tendinosis y no en tendones normales. Por lo que aquí les dejo la clasificación ecográfica. El tratamiento de las tendinosis se basa en los siguientes principios: eliminar o disminuir los factores de riesgo, como puede ser la actividad laboral con adecuada higiene articular o hacer un adecuado entrenamiento. Continuar con la actividad física con una dosificación adecuada. Utilizar analgésicos, de preferencia paracetamol, ya que los AINES tienen evidencia leve de que su uso ayuda para la disminución a corto plazo solamente del dolor, además de que el componente inflamatorio no es importante en esta patología. Uso de medios físicos como analgesia, específicamente electroterapia como los TENS. Y en cuanto al ejercicio terapéutico, el uso de ejercicios excéntricos tiene una evidencia moderada para el tratamiento de las tendinosis, por lo que su uso está recomendado. En conclusión, la patología tendinosa y ligamentaria son padecimientos de alta prevalencia en la población general, lo que hace indispensable el conocimiento de su tratamiento básico para la atención adecuada de los pacientes.